Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Esto es Set de Sexo. Lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de Sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y no solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se transgiverse. Hola, espero estén muy bien, espero que estén disfrutando de este momento y nos escuchen muy atentamente en este episodio, porque como vieron el título y como también vieron el nombre en Spotify, vamos a hablar de un tema un poquito controversial, ¿verdad? Y que mucha gente dice que es un tema de ahora, pero vamos a ir deshilachando un poquito este tema. Y hoy nos acompañan dos personas nuevas que no habían visto nunca acá. Entonces, hola Melanie, ¿cómo vas? ¿Quién sos? Para que la gente te conozca y ahí lo que vos quieras decir. Hola, mi nombre es Melanie Portillo, soy psicóloga cognitivo-conductual con enfoque de género, feminista hasta los huesos. Me gusta mucho este tema. Generalmente mi trabajo se basa en violencia, trabajo con violencia de género, violencia contra las mujeres y estoy muy emocionada de poder hablarles un poco acerca de los roles de género y es un gusto. Súper. Y olviden que soy la creadora de Psych Feminist. Ok, súper bien. Bueno, a Melanie la pueden contactar y la pueden buscar en Instagram y en TikTok. Allí la buscan. Ella sale como psicofeminist. Igualmente les vamos a dejar las redes sociales por ahí para que las vayan a buscar. Y también nos acompaña hoy David. David, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Hola, hola, primero que todo, muchas gracias por la invitación. El saludo a todas, todos los que nos están acompañando, quienes nos van a ver. Me voy a presentar. Yo personalmente soy mercadólogo, es mi primer carrera. Actualmente estoy finalizando la carrera de psicología. Me considero alguien con una estructura un poco ecléptica para el trabajo a nivel clínico y con un estudio ahí bastante profundo, tal vez con una estructura psicoanalítica para hacer un análisis social de los acontecimientos. Creo que una de las cosas en las que yo más trato de ser enfático, en las que trato de especializarme o he tratado de especializarme en estos años, es en no responsabilizar constantemente al individuo de sus problemas, sino buscar una explicación más estructural y sistemática de los problemas sociales que pueden incidir significativamente en mis pacientes que he visto en práctica y en mis futuros pacientes. Aparezco en redes sociales como David LPZ23, tanto en Instagram como en TikTok. eh, y pues tengo un contenido muy variado, en realidad no me mezclo con ningún tipo de rama, en realidad, ni tampoco soy estético para el tipo de contenido. Un día puedo estar hablando de política y otro día puedo estar hablando de algún tema que me fascina o me apasiona y espero que el ratito que vaya a compartir con todos y todas esté bastante bonito, esté bastante enriquecedor. Y nada, solo es agradecerles nuevamente. Súper, muchas gracias David por acompañarnos a ambos, ¿verdad? Tanto a Melanie como a David por tomarse el tiempo y estar acá con nosotras. Como ven, aquí volvió Mel. Mel ya ha estado en otros episodios hablando. Mel, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí la verdad feliz de volver eh, a hablar de un tema que la verdad me interesa mucho porque, bueno, como mis estudios también tienen que ver con cuestiones de género y sexualidad, la verdad es que yo creo que el tema de los roles ahorita en la conversación nos va bastante bien. Entonces, muy feliz también de las personas invitadas que están acá y de volver a ver a Cintia y volver a ver a Tifa de nuevo. Súper, muchas gracias Mel. Y la no menos importante, ¿verdad? Claro que no. Cintia, ¿cómo está usted? ¿Cómo? La veo feliz, la veo contenta por el tema. Siempre es que vamos a recordar, bueno, saludos a todos, espero se encuentren muy bien.
pero recordemos que estamos aquí para aprender, ver diferentes puntos de vista y comprender por qué a veces un mismo tema tiene tantos conceptos diferentes que nos llevan más que todo a discusiones en vez de aclaraciones del mismo tema. Entonces, muchas veces se nos olvida que el diálogo inicia a partir no solamente de en lo que pensemos igual, sino precisamente de las diferencias para llegar a un punto intermedio. Nunca te podemos buscar que alguien tenga la razón más sobre otro o menos sobre otro, sino todos somos individuos completamente diferentes o seres completamente individuales con nuestro propio derecho de pensamiento, pero no con ello no que nos digan que no tenemos la capacidad para llegar a comprender algo en un punto medio para una convivencia más sana y feliz, que yo creo que es lo que deberíamos de estar buscando. Desde que un niño, en dado caso, o niña, empieza a crecer. ¿Por qué? Porque estamos aquí precisamente como adultos para poder guiar a padres que van sacando adelante a sus niños, algún menor de edad, porque no tiene las herramientas en palabras o explicaciones para poderlo llevar a cabo. Entonces, eso claro que siempre me va a tener contenta porque esta es la idea del programa y eso es lo que nos saca siempre adelante con esa emoción de aquí estamos y vamos con todo. Claro, con esa emoción de aprender. Y sí, esas niñas, niños, niñas que están en casa, que se están formando y que van a ser futuros adultos, claro que sí, es muy importante ayudarles. Y por eso también estamos nosotros, nosotras y nosotros. Pero vamos a comenzar con el tema, porque tenemos mucho de qué hablar y queremos que el tiempo nos alcance para todo, pero vamos a intentarlo por acá. Entonces, primero que nada, vamos a empezar con qué son los roles de género. Em, para ponerlo en palabras simples y más sencillas para que la gente que nos escuche también lo pueda entender. Es el libreto que la sociedad nos entrega al ser basado únicamente en el sexo biológico. Entonces, inclusive antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando como qué perspectiva teníamos de esta definición o qué perspectiva y también qué definición tenemos dependiendo de cada uno, de cada una de las ramas que tenemos acá. Entonces, Mel creo que era la que estaba muy emocionada de empezar con ese tema. Bueno, no sé si lo dije al inicio, pero yo soy socióloga, entonces acá hablo desde la sociología, encantada siempre de traer a todas partes. Como Tifa les dijo, el tema del concepto de los roles está muy ligado a también expectativas, ¿verdad? Que nos imponen. Acá la sociología lo que abre es un debate de separar un poco la naturaleza biológica o esta parte de diferencia sexual con la que nacemos, de reproducción de una especie, a toda la asignación de significados que le vienen dando a las mujeres y a los hombres, ¿verdad? Las cosas que tienen que hacer, los sí, los no, cuáles son obligaciones y cuáles son más como, no, dejémosela ahí a la libre, ¿verdad? Pero también tiene que ver mucho con creencias. Es muy importante que reconozcamos que los roles de género vienen desde antes de nacer, incluso que ya más adelante lo vamos a hablar, pero son como una etiqueta más de las responsabilidades que tenemos que hacer y así lo ve la sociología desde la socialización, desde que somos muy niñas, niños, niñas. Entonces por ahí ese sería, para no abordar todo, ese sería como la parte desde sociología y para escuchar a los demás también, los demás. Ok, yo lo voy a alegrar desde un punto de vista de tratar con niños y jóvenes, de un sentido muchísimo más corto. Son, como dijo Mel, esas expectativas sociales que se dictan en el comportamiento. Entonces, aquí quiero definir algo, comportamiento apropiado que se le dan a los hombres, a las mujeres. Y como dice Mel, tradicionalmente. ¿Por qué? Tal vez voy a ser muy criticada en esto porque ante todo soy docente, pero también soy una partidaria de estar diciendo que a mí no me gusta que en las aulas se adoctrinan. Hay que pensar así. No se puede salir. Y yo me peleo, como decir, en todas las áreas, pero en una que a la gente no le gusta pensar es en las matemáticas. Si no piensa así, si no hace un proceso así, está malo. Entonces, de ahí en una forma de pensamiento, vamos a aclararlo,
en una forma de pensamiento que cualquiera dice no tiene que nada ver en el tema, empieza, porque si en eso empieza, ya hay un detalle muy importante. Si se sale de la línea, ya la normalidad no existe. Y como lo hemos hablado muchas veces, en realidad, ¿qué es normal? ¿Dónde empieza la normalidad? Entonces, desde el punto de vista educativo, de como yo lo veo, es lo que se espera. Entonces, si en un aula simplemente se va a ver el sexo de las personitas que tenemos al frente y no los escuchamos para saber gustos, preferencias, siento que ya es un adoctrinamiento simplemente por tradición y de una forma social. Entonces, soy muy directa, no busco que atacar a nadie, sino que doy mi punto de vista, que como les decía al principio, es encontremos un punto medio, porque mucha gente también se va a ir completamente a un extremo o completamente al otro, y eso no es la idea. Digamos, ese punto medio para hablar. Desde mi punto de vista, los roles de género tienen que ver con una construcción social, ¿verdad? Cultural, que es aprendida por medio de aprendizaje vicario, ¿verdad? O sea, observando a las otras personas, y qué pasa con todo esto, ¿verdad? Desde que estamos pequeñas nos enseñan cómo debe ser una chica, cómo debe ser un chico, cómo debe ser un chique, no, ¿verdad? Generalmente no tiene que ver solamente con algo biológico, ¿verdad? Sino que tiene que ver con una construcción social que viene del sistema patriarcal que define lo femenino en oposición de lo masculino, ¿verdad? Es decir, o sea, son binarios, pero al mismo tiempo son opuestos y son jerárquicos porque generalmente a lo largo de la historia las tareas que se han asignado al rol masculino son diferentes a las asignadas al rol femenino. Y hay como dos grandes ejes, para mí es del feminismo y la psicología, que me gusta mucho mencionar a Marcela Lagarde, que es una de mis antropólogas favoritas, sobre el rol masculino en el ámbito público y el rol femenino en el ámbito privado. Y generalmente en el ámbito público, ¿verdad? Hablando del rol masculino, está como toda esta creencia, esta idea del mandato de proveedor, ¿verdad? De la represión emocional, de un sujeto de deseo que disfruta del sexo, de las relaciones sexuales, de su sexualidad en su totalidad, y la mujer cómo se desempeña desde la infancia en un ámbito privado, ¿verdad? Con un mandato de ser cuidadora, ¿verdad? De que su valor o su capacidad depende del sacrificio hacia los demás. Entonces se habla como de el ser para otros, ¿verdad? El darme para otros. Y una disponibilidad afectiva complaciente, empática, ¿verdad? Como objeto de deseo, que sea deseable, pero que también sea reprimida con respecto a su sexualidad y su placer. Entonces tiene que ver mucho con esto, desde cuál es la imposición hacia lo femenino y cuál es la imposición hacia lo masculino según como sistema. Ok. David, no sé si tenías como algo que decir sobre lo que dijo Sí. Melanie o sí. No, sí. Creo que las diferentes posiciones son bastante interesantes y, pucha, es que aquí yo podría hablar tantísimo, la verdad, es demasiadas las vertientes de las cuales yo puedo. Yo creo que para poder traerlo como a colación de alguna forma, tal vez no tan técnica y tratando de sensibilizar un poco, poniéndome como un ejemplo de un hombre que está en un proceso de construcción bastante fuerte, porque yo derivo de este movimiento rígido, estructurado, a partir de lo que el sistema patriarcal hegemónico ha impuesto en lo largo de los años. Y pues, es un proceso en el que yo digo que estoy constantemente en un proceso de desintoxicación, ¿no? Desde mis 26 o 27 años, cuando ya ingresé a la facultad de la carrera de psicología, empecé a cuestionarme cosas bastante profundas, ¿verdad? Precisamente esto, ¿verdad? De sentir por qué, de alguna u otra forma, y voy a ejemplificarlo a nivel personal, por qué yo me sentí siempre tan inseguro, porque siempre me sentí tan minimizado por no sentir esa atracción
a ese tipo de roles a los que mis amigos o mis ambientes sociales estaban completamente encharcados, digo yo, ¿no? Estaban completamente seducidos. Es decir, a mí nunca me sedujo un carro, nunca me sedujo el fútbol al punto al que a mis amigos o a mi círculo social sí, y eso me generaba una culpa. No, y me generaba una culpa tremenda, precisamente porque ahí es donde yo siempre hago un ejemplo y me gusta hacer este tipo de análisis de conciencia en mis redes sociales o en las ponencias como estas en las que soy invitado, para decir que el patriarcado y que el sistema patriarcal en el que vivimos, sumado al sistema hoy, antes podríamos hablar de otra cosa, pero el sistema anarcocapitalista, que es lo que me gusta a mí, es la terminología que me gusta utilizar hoy para el sistema social en el que vivimos, opera de manera inconsciente, es decir, opera de manera David, inconsciente. Sí, dime. ¿podrías decirnos como qué es lo que querías decir con el concepto de narcocapitalista? Ok, Para la gente que no está como muy empapada en eso. ok. Vamos a ver, para terminarte de dar el punto anterior, cuando hablo de que el patriarcado opera de manera inconsciente, es que incluso el hombre que participa de la misoginia, del machismo, de estigmatización a partir de los roles de géneros, muchísimas veces ni siquiera es consciente de su propia operación inconsciente que ejecuta, ¿verdad? Y que muchísimas veces, yo lo digo así, analógicamente es como si se dispararía en el pie. Ahora, ¿por qué digo anarcocapitalista? Porque me parece que estamos en una sociedad hiperproductiva, hiperconsumista, que bajo ninguna circunstancia cuestiona el sistema en el que coexiste y cómo funciona este sistema, ¿no? Creo que ahora Cintia hablaba de algo muy importante y creo que aquí Melanie va a estar de acuerdo conmigo. En psicología, algo que nosotros empezamos a debatir desde el primer momento en el que entramos a la facultad es qué es normal, es decir, definamos la normativa, definamos el concepto normalidad a partir de lo que consideramos normal, ¿verdad? Entonces, cuando vemos un sistema que económicamente y mercadológicamente, que aquí puedo hablar con conocimiento de causa, está diseñado para la mercantilización de los cuerpos, para la mercantilización del acto sexual, por ejemplo, que es tremendamente íntimo y debería dividirse meramente a la intimidad y la intersubjetividad de cada persona y debería respetar la diversidad de cada quien y cómo se ejerce, y lo hemos visto, ¿no? Bueno, yo tengo 30 años, no sé qué edades tienen aquí, pues Cintia probablemente, que voy a decir que es como la que tal vez tiene un poco más de edad, probablemente sí conocerá cómo ha ido, cómo este sistema del movimiento feminista ha ido logrando cosas importantes de desestigmatizar bastante el tema de la mercantilización en lo social y ha generado un movimiento de conciencia colectiva a partir de esto. En los años 90, los 2000, incluso todavía 2010, veíamos la mercantilización del cuerpo de la mujer en una lata de atún. Yo lo decía el otro día en un video en mis redes sociales. Veíamos a las edecanes, ¿verdad? Que esto es básicamente las chicas que van y están promocionando algún producto en algún supermercado y por lo menos yo en mi trabajo me tocó contratar chicas que iban a ir con ropa muy ajustada o prácticamente desnudas a promocionar una lata de atún. Entonces yo me cuestiono cómo es que la lata de atún está relacionada de alguna u otra forma con comprar más atún en una casa y por qué una mujer tiene que estar prácticamente desnuda para vender una lata de atún, ¿verdad? Entonces, cuando ves este sistema de anarcocapitalista que básicamente es no hay una conciencia clara de por qué estamos produciendo y a quién estamos vendiendo y cuál es la intención de vender, sino que la intención es vender, producir e incentivar a las mentes a que compren sin cuestionamiento alguno, entonces caemos en esa completa retórica y es una retórica, por ley es una retórica en la que entonces vemos infancias, adolescencias, adultos, de todo tipo, cuestionarse, bueno, yo no entro en ese vestido en el que sale la chica de Victoria's Secret que pesa 50 kilos y come lechuga y agua durante 2 años seguidos. Y entonces ya yo empiezo a reprimirme a mí mismo, me empiezo a atacar a mí mismo. Entonces, cuando hacemos un análisis de todo el problema, para mi gusto, estructural, pasa desde lo patriarcal, pero lo patriarcal es lo que opera es lo que opera el sistema económico en el que vivimos. Vemos adolescentes hoy, y eso es algo a lo que yo le critico constantemente de estos gurús multimillonarios o pseudomillonarios que le dicen a los jóvenes, usted lo que tiene que hacer es trabajar, ganar dinero para después, y salen esos videos, yates, carros último modelo, y qué está siempre a la par del yate y qué está siempre a la par del carro. Una muchacha esbelta, con un vestido pegado al cuerpo y ese es el éxito máximo al que un hombre puede aspirar.
a tener muchas mujeres. Entonces, ¿cómo operan de manera inconsciente? El hombre joven de 16, 18, 20 años, no sé, llega a esa etapa de su vida, se cree esta retórica y empieza a ejercer el machismo, la misoginia y la perpetúa desde el mismo rol de género que se tragó desde años. Ujú. Porque no puedo ser sensible, porque yo no puedo humanizarme, yo no puedo llorar. En el colegio mis amigos me decían, di, si puede estar con tres, esté con tres, si puede estar con 10, esté con tres, ¿verdad? Si la mujer llega y te cuenta que tuvo relaciones sexuales con dos chicos, es una, ¿no? Es una fácil, es una barata. Si el hombre llega y lo hace, el hombre es completamente el papucho, el galán, el más guapo del cole. Es incluso una escalonada jerárquica desde lo social. Y ahí es donde para mí los roles de género no han hecho otra cosa más que dañar una y otra vez la humanidad. Y entonces me pregunto yo, y nuevamente para eh, llamar a Melanie para que Melanie pueda dar su posición. Te llega un paciente a la consulta mal porque eh, me siento frustrado, o me siento frustrada, o me siento frustrada porque resulta que tengo X o Y cantidad de tiempo de sentirme miserable, de sentirme mal, de sentirme acá, de sentirme esto, de sentirme lo otro. Haces un análisis, haces algún tipo de estrategia, quieres utilizar lo más actualizado, y esto Melanie lo entenderá, terapias de tercera generación, más actualizado y más de vanguardia. Quieres meterle una ACT, una DBT, quieres utilizar todas estas técnicas que son como lo más de vanguardia en psicología, pero te das cuenta que es una persona que vive en un ambiente que es machista, que es misógino, que se le reprime, que es mal remunerado, que el sistema social en el que vive es bastante lamentable, que ve sus líderes, ¿verdad? Y lo decía ahora Melanie con la teoría de Vygotsky del aprendizaje vicario, ves a un presidente de la República sacando el dedo del centro, riéndose a carcajadas de todo mundo. Entonces ahí yo como terapeuta me pregunto, ¿contra qué demonios estoy luchando yo? O sea, ¿qué es lo que yo puedo tratar de hacer por esta persona? Porque está envuelto en un sistema social que si no erradicamos y no nos traemos abajo, por más terapia que yo le dé, por más benzodiazepinas y ansiolíticos que yo le dé, no va a mejorar, porque muchos de los problemas son estructurales. Con esto no quiero decir que las técnicas de terapia no funcionan, claro, por supuesto, funcionan y salvan vidas, pero hay casos y hay problemáticas que no se pueden quedar en el vacío de nada más hacer una reestructuración del individuo y dejamos la sociedad que siga enfermiza y completamente podrida. Y para cerrar con el ejemplo, me gusta mucho el ejemplo que dio Cintia ahora del famoso adoctrinamiento, ¿no? Esta falacia, porque eso es una falacia. Es que están adoctrinando a los de la UCR, a los de la Nacional, están adoctrinando a los niños cuando lo único que les están dando, o a los jóvenes, lo único que les están dando es la libertad de desarrollar algo que es letal para el populismo, para la demagogia y para este montón de personas que quieren que usted tenga un pensamiento rígido y no cuestione su ser a partir de la diversidad que existe, y es simple y sencillamente violentarte una y otra y otra y otra y otra vez y no permitir que exista libertad de culto, porque es que no puede existir libertad de culto, porque cuando hay libertad de culto estás vetando al poder y las leyes y las normas, nos guste o no, se gestan desde el poder. Y por eso el poder lo vemos una y otra vez salir cada 4 años a decir, vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a hacer esto. Y cuando salen problemáticas, resulta que el problema es más fácil achacárselo a las minorías, a los trastornados. Qué vacilón, nos dimos cuenta 10 años después, y me voy a permitir en el podcast de ustedes de dar esto, quiero hacer un nuevo espacio, quiero encender el fuego. Adelante. Nos dimos cuenta que los que comían chiquitos, los que violaban, no eran ni los trans, no eran los de la comunidad LGTBQ, sino que eran los ultraconservadores multimillonarios, esos que pregonaban de Jesucristo y el Evangelio para arriba y para abajo, esos son los que terminaron comiéndose los chiquitos en una isla, los que iban debajo del brazo con la Biblia a defender lo indefendible y a decir que había que reestructurar la juventud porque los gays se los están llevando entre las patas. No sé ustedes, pero yo todavía no conozco un gay que coma chiquitos, pero sí conozco un montón de multimillonarios, ricos, enfermos y depravados que comen niños y que hay impunidad. Y hoy seguimos en el debate de
el problema son los gays, el problema es el aborto, el problema es esto, el problema es aquello, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, es traernos abajo lo hegemónico, ¿no? Porque lo hegemónico es, Dios guarde, ¿cómo un muchacho se va a poner una falda? Vaya barbaridad. Pero no importa si te haces multimillonario, no importa si después reventas a tus trabajadores, los explotas. Es que entonces eso que nos está diciendo David nos lleva a algo importante. 5 adultos le vamos a hablar a los adultos. Entonces, cuando se empiezan a formar, vamos a un punto importante. Dice que, bueno, siempre me gustó la frase de que un niño roto hace adultos heridos. Siempre me voy a agarrar de ella porque para mí es muy cierta. Entonces, preguntémonos, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se empieza a generar de cuáles son los gustos? A la gente no lo cree, ellos me van a corregir, pero normalmente eso ya se empieza empieza a los 2 años, se empieza a estabilizar a los 3 y ya para los 4 prácticamente, a pesar de que son niños, se toma de que es así. A mí me pareció muy curioso cuando estaba haciendo mi investigación de este tema, porque uno le pone edades a los roles y en lo que estaba leyendo me decía como que incluso antes de nacer nosotros ya tenemos los roles. Incluso cuando nuestra mamá está embarazada de nosotros, ya hay baby shower, hay revelaciones de sexo, en los que claramente ahí ya estamos hablando de cómo tiene que ser la niña, cómo tiene que ser el niño, qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Entonces, también ya, a mí me gustaba como destacar eso porque incluso desde antes de nacer, ¿verdad? Sí, me parece como importante esto que dijo Mel, porque básicamente viene desde antes de nacer, con esta idea de cómo debe comportarse un chico y una chica. Y desde que se sabe, ¿verdad?, cuál es su sexo biológico, hay como una reacción, ¿verdad?, que puede ser como un poco reactiva. Ay, es una chica, no. O sea, vamos a tener que cuidarla demasiado, ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, nacemos con esa preocupación, ¿verdad? De hay que cuidarla para que no la violen, ¿verdad? Hay que cuidarla para que no le hagan daño, hay que cuidarla porque es frágil, hay que cuidarla, ¿verdad? Como que ya viene instaurado de manera histórica y jerárquica familiar el hecho de, ay, no es mujer, ¿verdad? Ahora vamos a tener que darle más cuidados. Y cuando es un varón, ¿verdad? Hay como una celebración porque no hay que cuidarle tanto. Y también esto es importante porque los niños también requieren cuidado. O sea, la niñez en general requiere cuidado, pero cuando se piensa en que se va a tener una niña, lo piensan socialmente desde este ideal de hay que cuidarla demasiado, ¿verdad? Porque bueno, ya sabemos cómo es la sociedad, pero no les enseñamos a las niñas y a la niñez de cómo cuidarse, ¿verdad? O educarlos desde una masculinidad positiva a los chicos también, sino más bien es como, si le pega, es porque le gusta, ¿verdad? O todas estas ideas que venden en la escuela son como muy confusas, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? De dónde vienen todo esto de los roles de género, pero sí concuerdo con Mel y también con David de que es todo un tema, ¿verdad? Como patriarcal, heteronormativo, y también que viene a dar demasiado que decir, demasiado que sentir con respecto a la salud mental, ¿verdad? O sea, los roles de género destruyen la salud mental porque el deber ser, ¿verdad? Debo ser de esta forma hace que en ocasiones mi salud mental se vea afectada en todos los ámbitos, ¿verdad? Familiares, sociales, y esto es muy importante. Algo que dijiste, Mary, como esta parte donde es antes de nacer y hacen toda la revelación de sexo y todo el asunto, que está entre comillas. Primero es capitalista, como dice David, mercantiliza en realidad mucho todo. Y segundo es como, es una niña, entonces va a ser más tranquila. Eso siempre se lo han dicho y lo siguen diciendo. Inclusive lo escuché un día de estos, una compañera que me dijo en mi trabajo, pero es una niña. Sí, pero es más tranquila. Y yo, pero no, o sea, no necesariamente porque sea una niña tiene que ser tranquila, ¿verdad? Aquí yo voy a algo que no sé si ustedes se están percatando.
Eso, yo creo que eso está más que claro, que prácticamente por formarse el cerebro es algo como que se forma el corazón, ya ahí está, pero nos olvidamos de los adultos. David dijo que él era un hombre en desconstrucción. ¿Cuántos ocupamos o cuántos hombres en familia ocupamos eso? Digamos, yo soy sincera, voy a ser muy sincera, yo no me considero feminista y voy a dejar aquí el fuego. El feminismo actual en muchas cosas a mí no me representa y sí, como David lo ha dicho, ha ayudado mucho, pero en muchas cosas no. Por edad, por lo que ustedes quieran decir, pero voy a ser honesta. Aquí en este tema, cuando yo digo que lo digo que socialmente es porque hablo por los adultos. Por eso ahora dije que somos 5 adultos hablándole también a adultos. Adultos que no se saben acomodar. Desde mi parte de docencia es lo que yo más he visto. Entonces, lo que dijo Melanie, lo que dijo Mel, estoy completamente de acuerdo. Pero para explicarlo, como lo dije al principio, era para hablarle a los adultos. ¿Cuándo? Pero es que el adulto no quiere, a veces no acepta cuando ve, y no se acepta lo que ve, es lo que se va conociendo de esa persona. Yo al menos, voy a poner un ejemplo, yo siempre tuve en el colegio un compañero que lo quise muchísimo y era muy afeminado, pero él vivía enamorado de las mujeres y él nos decía a nosotros que no, creció entre 7 mujeres, él era delicado por naturaleza porque era lo que veía, delicadeza, amor, nada se desacomodaba de su lugar, era una paciencia. Entonces eran ciertos aspectos aprendidos que él no se le iba a salir, pero digamos, lo pongo como ejemplo y en el sentido, le voy a decir a David, yo tengo 52 años, me encanta la edad que tengo y he vivido, sí, unos cambios que si yo les contara, bueno, con mi sonrisa se los digo, yo siempre se lo digo a mi esposo, hemos vivido un cambio, unas diferencias que si yo empiezo a ver hacia atrás, qué increíble esto, cuando yo era pequeña, al menos yo les soy sincera en algo. Yo viví en un ambiente que yo entré al kinder y nos decían, las niñas con las niñas, los niños con los niños. Yo siempre quise carritos, a mí nunca me compraron un carrito. Yo soy rebelde por naturaleza. Nací una sobrina, porque yo solo tengo hijos varones, y yo le regalé un carrito. Sí, del color que a ella le gustaba, que es rosado, que no, a mí el rosado no me gusta en ese sentido de división. Pero yo le regalé el carrito cuando ella me dijo quiero un carrito. ¡Pum! Porque es muy difícil, al menos desde de eso, y que no me creo tampoco como que grandísima. Los cambios que se han dividido de que yo era pequeña, ahora son muchísimos. Y el choque social de pensamiento y de ejecución todavía es muchísimo más grande. Porque ahorita en la guerra que se le hace al hombre que quiere salir del camino que normalmente se les puso, recibe mucho ataque, recibe mucho choque de, no ha salido del closet. Es que se salen de la norma. Ese es el problema. Volvemos al foco. Entonces, de una vez lo ponen a ir hacia un cuchillo, hacia las partes que más les duele, porque eso entonces se corta, ni siquiera es que se discute. Por eso yo decía al principio, es llegar a un punto medio de discusión, no a la es un tema para discutir. Y yo creo, hablando desde donde le entendía a David, en la mercadotecnia, es una discusión entre la sociedad, la economía y lo que se busca. ¿Quién convence más y más fuerte? Yo siento que eso que estábamos hablando de las infancias y conectando un poco lo de las infancias también con lo que está diciendo Cintia, y es que al final estas infancias son reflejo de los adultos, digamos. O sea, es imposible no conectarlo porque los niños aprenden de los adultos, las niñas aprenden de las adultas. Entonces, también es como, ok, eso que hablaban de, sí, somos muy felices porque es un niño, porque claro, ahora va a jugar fútbol, ¿verdad? Porque yo recuerdo a mi papá el decir, como, yo quería un niño para poder montarlo a la moto y enseñarle a manejar moto, ¿y por qué nunca me enseñó a mí? Digamos, sí, yo también podía manejar moto. Entonces era como una celebración, pero porque al final, en el fondo, ellos saben, y los padres, los adultos sabemos cuál es la realidad que hay allá afuera, ¿verdad? La podemos reconocer. No se la podemos explicar a un niño, sí podemos, solamente que no lo hacemos. Pero no se la explicamos a un niño, pero por eso nos ponemos felices de que sea un niño y nos ponemos preocupados de que sea una niña. Pero no hacemos nada por eso.
estaba viendo un video hace días y lo vi hace bastante tiempo que era de como, ok, yo llego y le digo a mi hija, ay, le digo a mi hijo que está cerca de una niña, ay, cuidado, 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 la lastimas, ¿verdad? Muchísimo antes de que ellos empiecen a jugar. Entonces ya ahí, entonces estoy metiéndole miedo no solo a la niña, sino también al niño, de que, si la jalo muy fuerte, entonces la voy a lastimar. Entonces ya es como desde ahí, como, no sé si sería el término, como precipitando, por decirlo así, em, la interacción, de que tienen que tener cuidado con las niñas, de, uy, cuidado, ¿verdad? No jueguen muy brusco, porque después la lastima. Entonces, ahí empieza también fomentar esto de que entonces las mujeres son más débiles que los hombres, o los hombres son más fuertes que las mujeres, cualquiera de los dos lados que lo quieran ver. Entonces, es lo mismo, y eso que mencionaba Melanie de si te molesta, le gustas, ¿verdad? Si te hace tal cosa, te gusta. Si te bromea, ¿verdad? Muchísimas, yo creo que tuvimos esa experiencia de que había niños que nos jalaban el pelo o que nos molestaban mucho o que por jugar, entre comillas, porque no es un juego, era ya algo más violento, ¿verdad? Que era esto. Y mucha gente se va a estar preguntando, es que, ¿para qué están hablando de esto? Bueno, a eso nos vamos a mover ahorita. Por primero, David va a decir unas cosillas, unas intervenciones, pero ya nos vamos a mover a lo importante y de por qué es importante hablar de los roles de género, no solo en la niñez, ¿verdad? Sino durante todo el periodo donde tenemos estos menores de edad y por qué es importante. Y ahorita le vamos a hablar, dale, David. Sí, yo creo que trayendo igual nuevamente, cuando a nivel personal o cuando uno reconoce un poco el estigma que hay detrás de los roles de género, ¿no? De lo que es esta construcción a partir de lo que a mí me gusta llamar un profundo desconocimiento de nuestra propia especie, ¿no? O sea, en ningún momento nos detuvimos a pensar qué o cuáles eran estos aportes positivos de ser rígidos, ¿verdad? En cuanto al tema de los roles de género. Y todo tiene un origen, digamos que si te vas a la historia, en la historia te encontrás los tumbos que nos dimos como humanidad, cómo nos caímos y cómo al fin y al cabo volvemos al mismo punto, ¿verdad? Una sociedad que es completamente hermética, que no se confronta, que no se educa, em, que no busca ese punto de inflexión ante la apatía que puede aparecer en diferentes escenarios, como por ejemplo un niño que se tenga que sentir minimizado, excluido porque le gusta la danza contemporánea y no le gusta el fútbol, ¿verdad? O una niña que sueña con ser futbolista y no sueña con ser una modelo, ¿verdad? Todo lo que viene a aportar los roles de género, si lo vemos, tiene una concepción incluso muy religiosa, ¿verdad? Y que no se vayan a enojar las personas que son religiosas, ni muchísimo menos, porque no es por ahí el asunto. Pero de ahí nace, al fin y al cabo de ahí nace. Y cuando te das cuenta y eso lo puedo decir yo, y sé que Melanie lo puede decir con conocimiento de causa, que la confrontación en la vida de los seres humanos es necesaria en todas las etapas, incluso en etapas críticas de desarrollo como la infancia, la adolescencia, hasta llegar a la vida adulta, y es un proceso cíclico que se debe de seguir y que se debe de confrontar, ¿no? Porque si no lo confrontamos, si nosotros buscamos ese pensamiento rígido, aduciendo esta es la verdad, cuando yo hoy me vuelvo a preguntar a mis 30 años, ¿cuál es la verdad? O sea, para mí la verdad es muy subjetiva. La verdad obedece a escenarios y a matices y contrastes. Entonces vemos una sociedad que está fragmentada y a mí me gustaría hacer ese análisis en cuanto a la sociedad que tenemos en nuestro país. Tenemos una sociedad que ha reconocido sus errores o los ve reflejados, pero se niega por completo muchísimas veces a dar el paso al cambio. Y el cambio es confrontarse, ¿verdad? No, cuando yo empecé tal vez, o empecé como a cuestionarme un poco mis ideas preconcebidas que ya venían de muchos años atrás, en el que yo era de estas personas que le estorbaban las feministas, le estorbaban las marchas, le estorbaba todo tipo de libertad de culto, de cualquier otra cosa, porque yo sí estaba adoctrinado. Ahí sí cabe el concepto, yo estaba adoctrinado.
cuando te das cuenta que eso es nada más ignorancia, es falta de información, es falta de acercarse un poco a personas que piensan, viven y coexisten de una manera diferente a vos y humanizarse. No, o sea, el tema de los roles de género me parece que es un debate a veces hasta estéril cuando se llega a diferentes escenarios de no, sí, porque es que la mujer tiene que o el hombre tiene que, cuando a mí lo que me gustaría plantear es, bueno, es que existe la libertad de culto, ¿no? Existe la libertad y existe la diversidad en la vida de los seres humanos. Entonces, ¿por qué yo me voy a enfrascar en una conversación estéril con vos para tratar de convencerte de que vos sos un desviado, sos una desviada, o sos un desviado porque estás pensando en, no sé, en decir que te gusta una persona del mismo sexo, ¿no? O que te gusta vestir de una forma que no es normativa, o que no es, que no es propia de estos roles que se nos imponen. ¿Por qué yo como ser humano apelo a ese nivel de ego de querer imponer mi creencia por encima de la tuya, ¿no? ¿Por qué no puedo nada más empatizar con eso que vos estás sintiendo, con eso que estás viviendo y decir, yo no lo entiendo, ¿no? Es decir, yo no lo entiendo, yo no lo comprendo. Digamos, yo hoy lo digo en uno de estos procesos, para mí una de las cosas que más me ha costado entender es, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Y lo voy a hablar a título personal. Yo soy alguien que no está en contra del lenguaje inclusivo, pero realmente me cuesta y tampoco siento como esa afinidad y tengo mis contradicciones. Podría, o sea, aquí hay dos escenarios posibles, ¿verdad? Yo me enojo, me vuelvo en contra del lenguaje inclusivo, lo ataco, o digo, bueno, no lo entiendo, quizás en algún punto de mi vida lo entienda. Y si no lo entiendo, ¿por qué lo voy a atacar? ¿No? ¿Por qué lo voy a atacar? Y por eso ponía el ejemplo anteriormente del tema de este abuso atroz y violento que se vivió, digamos, con el caso de Epstein. ¿Y por qué tiene tanta importancia para mí en este punto en específico? Porque esa misma cantidad de personas que son seguidas por este grupo o por esta posición conservadora de la sociedad fueron quienes durante muchos años dijeron que la ideología de género, que las luchas de las minorías, que los trans, que las personas no binarias, que las personas homosexuales eran el problema para los niños, que todas estas ideologías satánicas, demoníacas y demás eran el problema para los niños. Y cuando nos vamos a la historia y nos vamos hoy a lo que tenemos en el papel, a lo que vemos como una realidad aquí, vemos un montón de personas que posiblemente por no cuestionar, que ya vamos a entrar en ese tema, por no cuestionarse nunca a nivel interno sus motivaciones intrínsecas, tanto extrínsecas, como su sexualidad, como sus pulsiones, como sus deseos, llegan a un punto de sí, por supuesto que desviarse por completo, porque es que esta es la verdad y de aquí me voy. Y cuando me salgo de esta línea, de esta norma, quiere decir que yo estoy mal. Y a mí no me gusta esta falsa dicotomía de negro o blanco, ¿no? Las cosas tienen que ser o negras o tienen que ser blancas. No existe un punto intermedio. Entonces ahí es donde me parece que la retórica o este discurso de los roles de género se termina cayendo. Y se termina cayendo porque no tiene ningún sustento, ¿no? No lo tiene. Y ha hecho más mal que bien, no ha promovido absolutamente nada positivo, ni para la infancia, ni para la adultez, ni para la adolescencia, sino que ha hecho más bien embarrelar la cancha, por ejemplo, a los educadores, que son los guerreros de primera línea con esas etapas, a los terapeutas, a los que llegan, incluso los médicos, incluso cualquier tipo de profesional o cualquier tipo de persona o cualquier tipo de escenario en el que usted va a tener que ver con adolescentes o con infantes, usted sabe que tiene que ir a un mundo muy complejo. ¿Por qué? Porque son personas, son niños, humanos que están en un proceso de desarrollo. Y ese proceso de desarrollo, pues como todo, tiene sus etapas y esas etapas deben de respetarse. Pero en medio de las etapas siempre es importante, a partir de la conciencia, para mí, es siempre buscar no atacar lo que no entiendo, ¿no? Lo que no entiendo no tiene por qué ser mi enemigo, ¿no? Puede ser un proceso que me invite a mí a analizar este punto de vista o analizar estas variables y ver si con estas variables en algún punto, en algún grado, yo puedo llegar a tener algún tipo de similitud. Lo peor que puede pasar es que yo termine pensando que esto no va conmigo y no estoy de acuerdo. Y me puedo retirar aún así con respeto,
Me explico, aún así me puedo retirar con honradez y con respeto y decir, bueno, entendí todo esto y aún así no estoy de acuerdo. Y genial, no tienes por qué estar de acuerdo, pero sí estamos llamados a respetar todas las diferentes posiciones que existen eh, en cuanto al mundo. Pero las que oprimen, ahí sí, me disculpan, no. Las que oprimen, las que vienen desde la violencia, las que vienen desde la jerarquía, desde el poder para destruir, ahí sí yo considero que esas estructuras añejas que tenemos es hora de derribarlas, es hora de pasar a una mejor etapa, porque yo considero que la sociedad en la que estamos viviendo es cada vez más compleja y se va a poner para mí, bajo mi óptica, se va a poner más compleja, más difícil y va a ser cada vez va a ser más complejo lograr entendernos. Sí, totalmente, David. Algo que mencionas vos es esto de que, bueno, hace poco, y lo escucharon, salió lo de los Epstein Files o los expedientes de Epstein, ¿verdad? Donde salieron muchas prácticas ahí curiositas, perturbadoras, de todo, ¿verdad? Que en su momento lo vamos a hablar en otro episodio porque es importante proteger a las infancias. Que de esto vamos, de hecho, a hablar, porque esto es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Que es importante hablar, porque es importante hablar de estos temas con respecto a la sexualidad, ¿verdad? Al descubrimiento, que también eso es algo que David mencionó, son personas, la niñez, los adolescentes, son personas que se están empezando a autodescubrir en su proceso de descubrimiento, en su proceso de desarrollo, etcétera. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que en parte como las infancias aprenden desde varios lugares, ¿verdad? El conocido, entre comillas, familia, escuela, y hay uno que se nos queda, que está completamente, a mí me sorprendió pensar porque pues hace años no era así, hace años no se incluía en las conversaciones y hoy tenemos que incluir en las conversaciones y son los medios de comunicación. Es imposible no decir el acceso que tienen ahora la niñez a medios de comunicación en donde no hay ningún filtro. Desde o sea, literalmente desde muy pequeños tienen su tablet. He visto niños, niñas muy pequeños jugando con una tablet, que de hecho también hay todo un debate sobre el contenido que ven. Pero esto me lleva a pensar en la etapa de la adolescencia y a ya empezar a hablar del tema de la pornografía. ¿Cómo afecta la pornografía a los niños, a las niñas? ¿Por qué? Porque la pornografía se vuelve, y como estaba buscando por aquí, un socializador sexual, ¿verdad? No tenemos acceso a quien nos hable de estos temas, pero sí tenemos acceso a un teléfono, sí tenemos acceso a una computadora y tenemos acceso a internet. Entonces, si no se nos dan las herramientas, las vamos a buscar. Es evolución humana, ¿verdad? O sea, no tenemos el conocimiento, lo vamos a buscar. Y lamentablemente llega hasta parte de la pornografía. Entonces, yo creo que a mí me gustaría como hablar un poco de esto, porque al final esto tiene que ver mucho con la sexualidad y tiene que ver mucho con los roles, y ya no solo de adolescentes, sino de adultos, ¿verdad? Todo lo que vemos. Entonces les paso ahí a la palabra para que hablemos un poco de eso. Si a un niño no se le enseñó a escuchar para una instrumentación libre, por decirlo de alguna manera, el adolescente menos va a querer escuchar. ¿Por qué? Porque va a ir todavía en su confusión, va a ir en contra de lo que está establecido. Entonces, no se genera un pensamiento sano. Ahí ya es una autodestrucción. No me gusta como piensan mis papás, me voy en contra. Ese no es el problema. Es que, ¿dónde está el punto en que se pueda conversar ese adulto encargado con ese niño o ese adolescente en crecimiento? Entonces, aquí se le habla a los adultos para dar instrumentos para que, como David, se haga una desconstrucción, pero que se pueda ir a hablar con esa niñez y con esa adolescencia que viene aquí para arriba. Como dice David, la sociedad capaz si se pone peor, ya es que todavía guardo la fe que esperemos que no, porque con elementos como este es lo que se está tratando de evitar. Aprendamos a hablarlo, aprendamos a ver cómo podemos cambiar. Sí, que puede venir primero por pensamiento, pero ¿cuál es el detalle? Normalmente un niño no va a aprender por lo que usted le dice, sino por lo que ve. Un papá le puede decir, no mienta, pero el niño va y ve que el papá está mintiendo, de nada sirvieron las palabras, porque la acción, ¿dónde quedó?
Hay, por cierto, una serie que salió que se llama Adolescentes, muy fuerte, muy, muy fuerte, que cuenta toda una historia, más que hacer un recuento de lo que es la historia. Los invito a ir a verla, pero es muy fuerte de ver cómo los adultos prácticamente se desmoronan porque no comprenden cómo su hijo hizo una acción que ellos no la pueden pensar. Empieza el adulto ya dañado, el adulto herido, aquel niño roto, a ver dónde está el fallo, qué fue lo que pasó. Creo que muchos nos podemos devolver a hacer ese análisis. No sé cuántos de ustedes la han visto. Para mí fue muy fuerte. Les soy sincera, no tenía la sospecha hasta el que al final la até cabos y yo decía, es que no quiero contarla, sinceramente no quiero contarla, los invito a verla porque es fuerte. Es esa sobreprotección donde el culpable tal vez no es el adulto, pero también donde ese mundo color de rosa lo dan los padres mientras el muchacho o la muchacha está luchando contra el mundo con el que se está enfrentando. Nos lo pueden pintar de una manera, sí, los papás ahora que como dice Mel, tengan un celular, o sea, la tecnología inteligente, una tablet, un celular y esa libertad. Se sabe que hace poco estaba oyendo un documental como una niña de 7 años que se topó con la pornografía y tiene la misma reacción. Aquí, chicos, ustedes me sacan del error, pero decía otra psicóloga cómo presenta las mismas características de una chica de 14, 16 años que ya se introdujo a la vida sexual o a un ambiente de violencia. Entonces es fuerte. Si nosotros decimos cómo simplemente como un niño, una criatura tan inocente puede ir a maltratar animales y se ve, ese es el primer paso para saber que ya hay un problema que va a afectar a ese niño y en su edad adulta a la sociedad. ¿O me equivoco, Melanie y David? Eso ya es una serie. Si vos llegaste hasta esa parte del episodio, déjanos en los comentarios roles de canela. Recuerda suscribirte, eso es totalmente gratis. Y además de eso, poner las notificaciones activas. También es gratis tanto en Spotify como en YouTube. ¿Creíste que eso iba a ser todo por este episodio? Pues no. Tenemos el episodio completo en nuestro Patreon y te vamos a dejar el enlace en la descripción y si no, pues puedes seguirnos en redes sociales y ahí lo vas a encontrar. Seguí disfrutando de este episodio que habla sobre los roles de canela y otro tipo de roles. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram. Compartí nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo. Sed de sexo.